tenemos el equipo de Lola, Lola es el equipo de una de las Lolas, cambia ahora la ley presenta esta serie profesional de velocidad de talento. Lástima, a veces se despierta pero llegamos, a los 5 busca, encuentra, intento de 3, oportunidad a 7, donde sea 7, no hay nada. El score 0-0, apenas 30 segundos transcurridos. Vamos a buscar qué dice una de las dudas, la mayor dimensión, o la alfa. La del balón de Lola. Dentro del área, vamos a buscar a ver dentro del área, el cambio dentro del área, va a girar y el árbitro indica que hay una parte del número 1. Gracias. El amigo Castillo se va con la desarrollo de toda la altura. No alcanza. Gracias por participar en la Universidad de Cruz, de verdad, un reconocimiento ayer a los otros de la comunidad que nos trajeron la mano para sacar este trabajito de la casa de menos a Lola y la nueva femenina es la final de Lomas y el otro equipo es de Costahuaco. Directamente de Santiago de Escalera, el de la Barra Santander, al 5, al 9, al 5, al 5, la clasificada de la primera 7, tampoco considerada. También con la Barra Santander, se le da la bola, recupera el número de los últimos de los equipos. Para Filo Antonio dice, ahí cuando quieras patrocinar, amigo, te llevamos varios narradores y con cámara y todo eso, pero ya si quieres patrocinar lo podemos hacer, ahorita venimos por esta parte nada más. Luis Cepita, con el número 5, con el 5 balón, tranquilamente observando aquí ¿Cómo se llama la página? Se llama Mixtelén Tradiciones. Agradecemos a todos los equipos que participaron en este día, el último día de fiesta aquí en Santa Cruz de Tenerife. Ahí tenemos a la señorita el balón de la señorita, nada ganando de la vida. El sol se levanta la primera posibilidad. El número 14, Musañitas, a continuar jugando con los padres de Fuerte, luego se acomodan a la 7,
Loras que necesitan desde Guapoco de León. Ahí hay el 5 de Lucierita, buscando, el 14,
rápidamente. Buscando esa pantalla, se va hasta la cocina, pero no consigue nada. Vuelve a recuperar ritmo en la baja. Y consigue punto para su equipo. Ahora la segunda, el 7 buscando, el 7 de Lomas también lleva 3 faltas personales. Dice Miguel González. Falta número 5. Algo es posible. Algo es posible para esta jugadora. En su patinaje de tiempo con la parola. En sus jugadas de oportunidades en el árbitro. De oportunidad de todo el mundo fuera para intentan canasta, al punto. Sí, no se quita, ni se quita. No pasa el 7, 7, 6, a la bolilla, lo dejamos con una mano, ya se la hizo el amigo. El profesor el partido. Córrelo, regresamos con. Anterior. Vale, un minuto de tiempo para el gol. 9-4 Cueva. Ya con esto es el último partido. El último partido. Desde llegó a aquí la primera de Santa Cruz, agradecemos a todos los equipos que se dieron tiempo a participar aquí en la comunidad para agradecer la fiesta. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los jugadores que siempre se demostraban pues la nuestra San Juan de Zetepec, la Chiaco, en diferentes lugares, reguladores. Independencia también, sin duda de nosotros, San Miguel Santa María, también tuvimos escolar veteranos, también tuvimos presencia de los equipos veteranos en el escolar mixto. Hoy culminamos con este evento, el último partido, aquí sacamos Viola, Oro, Mixtequita, para primero y segundo lugar. Si llegara a la Mixtequita, ya está ofensivo. Al ofensivo de su señor árbitro. Balón para Mixtequita. Hay que tratar de jugar limpio para no lastimarse. No señor árbitro. Es el número 8, dicen aquí. El número 8 de Lomas también tiene que. A ver, ¿no? No, vale. Ahora están 3 puntos. 3 de Mixtequita, 3 puntos. El 7-9. 7-9. Nueva campeona nacional. Llegará Mixtequita. Nos vamos a un partido más. Falta del número 5. Mixtequita. Cuidado con los labios. No hay antena por el gobierno, no consigue nada. El segundo intento no consigue nada. Falta de la
hay tres tirables, tres tiros. El primero, no tiene otros dos intentos más. Va el segundo, tampoco lo mismo que le dio primero. Viene la última, el último intento, el árbitro dice que no cuenta. Bajando la línea, balón para Lola, se descuadra por este intento. 7-9 Lola. 7-9 Lola. Ya casi termina, quedan 5 minutos, ya termina el torneo.
Dale, ahí también el narrador que tuvimos hace un rato, en el partido de Abril, al profesor Abril, medio punto de la a los árbitros que ahí estuvieron apoyando en el partido en la final del Guaraní. Balón para la Misequita, balón para la Misequita, decepcionado, sigue siendo balón para la Misequita. El número 7, busca, trata de dar el número 5, el 6, libre no considera. No se deja. La lámpara Misequita. Al que tiempo fuera por parte de Lomas. Y balón para la Misequita. Esfuerzo en estos momentos. El esfuerzo malo. 7. Favoreciendo Lomas. Se va. Vale, 17-10, Lomas. Vale. Saludos también para los hermanos que están atentos. Ernesto, también la cola. Pizarra electrónica. Gracias por su apoyo. Ahí al cabildo también de 2016. Gracias por su apoyo con ustedes a la fiesta y la comunidad en general. Salta Jesús y la otra, hasta el número 6. Salta el 6, no voy más, el número 14 buscando no pudo muy bien para otra Misequita, número 14 el número 6, el 6 al 5, el 5, tranquilamente al 14 salimos a un largo, pero no llegó seguro, balón para Lomas, tiene trata de entrar en el territorio de la Misequita, busca una el número 6, peligrosa esta jugadora. Ahí sale el pastor. No consigue puntos con su equipo. Lomas, una cuchara. Faltando segundos. Para comunidades de la partida. Lomas va a ser el último. Canasta para Lomas. Así es como terminamos este partido, estos partidos.